el pastor Omel, que es nuestro Gallardo. doctor amigo también. ¿Cómo está, pastor Omel? Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Peleando Estamos las con el pastor batallas. Ari. Bendiciones, Ya, qué pastor bueno Ari. que está mejor. Estábamos con el pastor Ari intercediendo y también queremos contar con su intercesión. Pastor Omel, cuéntenos cómo usted conoció al pastor Javier. Bueno, lo conocimos en batalla. Aquí estaba el estallido social y nosotros sentíamos la necesidad de orar por Chile y veíamos la necesidad de la oración y la falta de oración que había, y veíamos cómo se estaba despedazando el país, cómo se estaba destruyéndose a sí mismo, y sabíamos que siempre la respuesta es la oración, siempre, por lo menos el inicio de una respuesta, de una solución es la oración. Y nos fuimos a la plaza de aquí de Puente Alto ahí a orar, y ahí lo conocimos, un grupo pequeño de pastores y hermanos que no eran pastores, pero que estaban ahí en la brecha. Y ahí fuimos y ahí nos conocimos en ese periodo, las cosas, los incendios, todas aquellas cosas que pasaron. Y nosotros estábamos junto al pueblo chileno ahí clamando delante del Padre por Chile. Y ahí lo conocimos, ahí nos presentamos, él muy, como siempre, una persona muy amorosa, muy tierna, muy llena de ese carácter de Cristo, y eso nos impactó. No, ahí no tuvimos un acercamiento mayor porque eran tiempos de intercesión, tiempos bastante apretados en la mañana, pero ahí fue que nos tuvimos ese encuentro, y ya posteriormente, más adelante, tuvimos la oportunidad de recibir su visita y de compartir y conversar, y abrimos nuestro corazón y él abrió también su corazón. Ahí hubo una conexión muy linda y le doy gracias a Dios porque es uno de los ministros de este país. Hay unos cuantos, pero este es uno de los que necesita Chile. Este tipo de pastores, este tipo de hombres lo necesita. Bien. Aleluya. No sé si le respondo. Roberto, tú ibas a preguntar. Hola, pastor, ¿cómo está? Le habla Roberto por acá. Encantado de tenerlo acá en este tiempo. Usted mencionó algo muy importante el domingo pasado, donde nos hacía ver que hay pocos hombres con un equilibrio, y usted se refería hacia nuestro pastor como un hombre equilibrado. ¿Nos podría ampliar un poco ese concepto que yo lo encontré sensacional? Porque leyendo un libro acerca del liderazgo dice que ser líder al estilo de Jesús significa servir, ser compasivo y siempre estar poniendo en alto la siguiente generación. Y yo creo que esto representa mucho el liderazgo que nuestro pastor nos ha enseñado. Por supuesto que cada uno cuando dice algo sabe por qué lo dice, y es difícil explicar lo que me estás preguntando, pero así a grandes rasgos. Tenemos una crisis en la iglesia de hoy. Hay una crisis, esa es mi opinión, ese es mi concepto. Por eso nos consideramos restauradores, porque tenemos que estar restaurando muchas cosas rotas que se han roto, que ya no son continuidad de la primera iglesia, sino que se han agregado en el camino o se han perdido. Y hay algunos ministerios que se han quedado como atrás en una religiosidad o en una estructura. No le diría atrás en la iglesia como empezó, porque si estuviésemos en la iglesia como empezó, nada que hacer, estaríamos súper bien. Y el Señor añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos por mano de los apóstoles, milagros y prodigios, gracia delante del pueblo, la gente con gozo en la ciudad. Nos encontramos con situaciones contrarias a eso, totalmente diferentes. Y la mayoría de la gente no quiere reconocerlo, ni siquiera nosotros los pastores queremos reconocer la crisis que tenemos y no hacemos mucho para cambiarla. Hay quienes se quedaron atrás en una burbuja porque tienen miedo al cambio, y otros que se han ido a extremos de una iglesia modernizada, tratando de buscar en lo moderno la solución. La solución no está en lo moderno, la solución está en las escrituras,
en buscar a Dios, Amén. en buscar a Dios. Y Dios vuelva de nuevo a pelear con nuestros ejércitos, porque muchas batallas las estamos echando solos. Cuesta trabajo volver a ver las señales como se veían, y se presumen las señales, pero no se ven. Entonces, esto no se quiere tocar, pero es la realidad. Y la iglesia tiene que empezar por una honestidad para cambiar. El pastor Javier es un hombre equilibrado, un hombre de sana doctrina, de búsqueda, de reino, pero escritural, sólido, mesurado y con un carácter transformado. Es una bendición realmente el equilibrio. Él nos dio a nosotros una cobertura respetándonos como pastores. Me digo, yo no quiero que ustedes trabajen para mi ministerio, yo quiero ayudarlos a ustedes a que establezcan su ministerio y hagan lo que Dios quiera hacer en ustedes. No es lo común, algo hermoso, porque todos buscan lo suyo, como decía Pablo, y no lo que es de Cristo. Y hoy en día todo el mundo quiere que su ministerio crezca, no se dan cuenta que el ministerio de Dios es uno solo, y que cuando tú creces, yo crezco. Cuando hay gente que se convierte contigo, se están convirtiendo. Que si Dios te los puso a que los cuides tú, más trabajo para ti, ¿ves? Pero es gloria para el reino de Dios, ¿no? Aquí no gana nadie, o ganamos todos o perdemos todos. Y doy gracias a Dios porque encontré en este pastor un hombre equilibrado, un hombre sano en doctrina, con un carácter bastante transformado. Pastor Omel, ¿de qué manera le afectó la noticia del accidente del pastor Javier? Todavía me afecta, no quiero hablar mucho de eso. Es muy difícil. Dios abre, Dios cierra, Dios da, Dios quita. No sé lo que Dios quiera en esto. No tengo ninguna palabra de convicción. No quiero emocionarme de decir todo esto va a salir victorioso y todo. Esa parte emocional no me interesa porque ya la he vivido y no es por ahí. Necesitamos revelación de Dios, necesitamos una palabra de Dios referente a lo que ha pasado, a lo que Dios, qué es lo que Dios quiere con esto, qué es esto. No se entiende. Razonalmente, emocionalmente no hacemos nada con manejarlo porque con las emociones no se pelea esta batalla, se pelea espiritualmente. Las emociones nos turban. Sí, y realmente había algunas palabras que me han hablado un poco, y una de ellas es lo que le pasó a David cuando fue a la batalla contra los filisteos y casi lo matan. Y dijo uno de sus capitanes: nunca más volverás a la guerra, tú, no sea que te maten y se apague la lámpara de Israel. Algo así. Está por ahí tengo la cita bíblica en 2 Samuel 21:15. Los capitanes, los pastores, los hombres que dirigen los rebaños. Yo no creo en los Superman, ni creo en los superapóstoles, ni los superpastores. No existen. Existen los pastores, los apóstoles, los profetas, pero los super no existen. Somos hombres que nos cansamos, hombres que nos enfermamos y hombres que podemos tener accidentes. A Pablo una vez en Listra lo apedrearon y le dieron tanta pedrada que pensaron que lo habían matado y lo sacan a las afueras de la ciudad como muerto. Extraordinariamente fue levantado. Se levantó así nomás. Gloria a Dios por eso, pero lo sacaron como muerto. Tienen que haberle dado buenas pedradas, golpes mortales, y Dios en su gracia lo levantó. Pero los hombres que están al frente de los rebaños deben de ocuparse, como dijeron los apóstoles al principio, a las viudas que los atiendan otros. Nosotros nos dedicaremos a la palabra y la oración. Tenemos que cuidar más a nuestros pastores. Hay una guerra contra los pastores, como es lógico, pero esa guerra es espiritual. Hay pastores que son corruptos, hay apóstoles que son falsos, hay profetas que son mentirosos, pero hay otros que son fieles. Cuando tenemos pastores que son fieles, que no son perfectos, pero son fieles, no debemos dejar que se expongan ellos. Debemos de cuidarlo. A nosotros, como pastores, nos mandaron a dos cosas principales: la palabra y la oración. La palabra y la oración. Nosotros, si se repitiera de nuevo, pudiéramos pasar el tiempo atrás
tendríamos que coger al pastor Javier y decirle, tú no vas a tocar un techo, tú no vas a tocar una escalera, tú no vas a subirte en ningún lugar. No queremos eso. Y si tenemos que reunirnos abajo de un árbol, ahí nos reuniremos. Pero queremos que te dediques a la palabra y a la oración. No vamos a permitir que corra riesgo tu vida. No vamos a permitir que te vayas a hacer algo que tenemos que hacer nosotros o que tenemos que pagar para que alguien lo haga. Eso es algo que me hablaba en la palabra a mí. Yo me he esforzado mucho. Soy de ese tipo de pastores también, que queremos hacer las cosas, aunque otros no la hagan, hacerlas a nosotros. Pero quiero decirle una cosa, por lo que uno va viviendo con los años, a veces aprendemos cuando ya estamos desgastados. Nosotros no nos mandaron a hacer templos, no nos mandaron a acomodar a nadie, no nos mandaron a tener contenta a la gente, nos mandaron a tener una palabra de Dios para la gente, nos mandaron a tener una dirección divina para la gente. Y esa es la que tenemos que estar enfocados. Y en la iglesia tienen que levantarse a la gente y acabar de entender que no es el pastor el que tiene que hacer todas las cosas, que tenemos que ser escuderos, cobertura, decirle no, tú eres la lámpara aquí en la iglesia. Y si no importa que tengamos locales pequeños o pobres, necesitamos es que la palabra y la lámpara de la iglesia no se apague. Y eso es una cosa que en lo personal en esto lo he aprendido, ha sido fuerte, pero ha tenido que ser así. A veces son así las cosas. Oramos a Dios que nuestro pastor Javier se levante como se levantó Pablo por el poder de Dios, y ninguna pedrada ni ningún accidente sea el que le ponga término a su vida en la tierra. Sabemos que está listo para estar con el Señor. Nosotros somos los que lo queremos acá. Quizás Dios lo quiere, pero nosotros lo queremos acá. Sí. Necesitamos unos pasos más como eso. Pero si Dios quisiese llevárselo, estas son las cosas que no se hablan, pero si Dios quisiese llevárselo, Él corrió la carrera, Él ha sido un ejemplo para nosotros, pero aprendamos no dejar que nuestros pastores se expongan en el frente de batalla. Cuidemos, están para la oración, están para la dirección, están para la palabra, para traer un rema de Dios que cambie nuestras vidas. Y a las viudas, que los atienda a otros. Y los templos, que los construyan los constructores. Por supuesto, esto no es un problema de la iglesia de gracia abundante, esto es un problema global. Nuestros pastores han sido a veces hombres orquesta, y cuando no lo hacen se sienten como que están traicionando al pueblo. No estamos traicionando a nadie. Tenemos que hacer lo que nos llamaron a hacer. Y Señor, si tú quieres otra cosa, bueno, levanta a la gente, levanta a los maestros para esto. No tenemos que imitar los modelos religiosos, tenemos que buscar a Dios. La iglesia empezó en las casas. Si tuviésemos que estar en las casas en la última época de la iglesia, estaremos en las casas. Pero cuidémonos, hermanos, cuidemos el pastorado, cuidemos a los pastores. Hiere al pastor, se dispersan las ovejas. Cuidemos al pastor, cuidemos mucho el pastor. Esto no es solo para nosotros, para todo el que oiga la grabación, todo el que lo escuche. No dejaremos que jamás vuelvas a ir a la batalla, porque no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. Y en este caso la lámpara de las iglesias son los pastores. Son los pastores. Sí. Los pastores o los líderes, el liderazgo principal, no sé si logro explicarme. Recuerdo muy bien lo que hablábamos el domingo, pastor, acerca de lo que usted me está comentando ahora a través de este medio, y de verdad que es bastante clarificador, bastante, ¿cómo decirlo de alguna forma? Para nosotros es una lección muy, muy grande la que tenemos que aprender como iglesia después de esta situación. Pues nuestro líder está caído, y ha sido porque lo hemos expuesto nosotros a situaciones que no debieran haber sido, y hay una tremenda lección detrás de esto, Pastor Omel, y entendiendo también que estamos en la soberanía de Dios, las cosas ocurren y hay un propósito detrás de ello.
Quisiéramos, por supuesto, contar también con su oración de intercesión. Para nosotros es muy importante lo que usted está haciendo, estar presente acá, en donde está hablándonos como padre espiritual, como amigo del pastor Javier. Para nosotros es muy importante también tener esta dirección de los amigos de nuestro pastor. Y para eso usted está acá y le quisiéramos pedir que nos dirigiera en una oración en favor de la familia, de la iglesia, también de nuestro pastor Javier. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque tú que haces que los reyes reinen, que los pones y los quitas. ¿Cuánto más estará tu voluntad sobre tu iglesia, sobre tu amada, la que compraste con la sangre de tu Hijo, Señor? Te agradecemos el tiempo de contacto entre hermanos, entre colaboradores, tus colaboradores, Señor, insuficientes en muchas cosas, incapaces en muchas cosas, pero poniéndole ganas, Señor, porque queremos agradarte, queremos que nuestra vida te honre, queremos de vuelta a nuestro consiervo pastor Javier. Tú eres el dueño de su vida, de su alma y de todas nuestras almas. Nos pruebas con todo, nos enseñas con todo. Desconocemos la mayoría de las cosas, pero sí sabemos una, es que tú nos amas, que tú eres fiel, que tus promesas son fieles. Aunque la iglesia haya decaído, tú la puedes levantar nuevamente y volver a poner en autoridad, en posiciones, Dios mío, de gobierno. Aunque la iglesia esté sufrida por todas las cosas que han pasado, tú eres el que da mayor gracia, y aún de la ceniza, de los escombros, tú levantas, Dios mío, aún de ese tronco cortado, tú levantas vástago. Tú sabes, Dios mío, resucitar, libertar, dar salida cuando parece que no la hay, abrir camino en el desierto. Tú eres Dios. Amén. Como hijos tuyos, hay muchas cosas que no entendemos, pero nuestra oración continua y fervorosa, Padre, es por una obra sobrenatural, extraordinaria tuya, devolviéndonos el gozo de tener con nosotros nuevamente a nuestro consiervo ministro, Padre, pastor. Tú, ministro, tú lo ordenaste, tú lo llamaste, tú lo pusiste en el ministerio. Nosotros te pedimos que nos los devuelvas, que nos permitas gozar un tiempo más, aprender de él un tiempo más. Padre Santo, no hay ninguna circunstancia, ninguna situación que no sea posible contigo, Señor. Todo es posible. No hay milagro que tú no puedas hacer, independientemente de las circunstancias, de las opiniones médicas, de las leyes de la naturaleza y de todas las cosas. Cuando tú abres, nadie puede cerrar. Cuando tú cierras, nadie puede abrir. Si quieres que nuestro pastor esté con nosotros, Padre, que todos esos daños que puede haber causado ese accidente sean totalmente anulados. Tú refrigeres, restaures, regeneres tejido, vuelvas nuevamente, Dios mío, la vida, el orden al organismo, a la vida biológica de nuestro pastor. Eres tú, Señor, el que creaste al hombre, el que creaste los átomos, el que creaste todas las cosas. Permítenos el gozo, la oportunidad de seguir disfrutando de este don ministerial, de este pastor que tú nos diste, Señor, en tu voluntad, Padre. En la iglesia, Señor, que Él ha pastoreado, que ha sembrado, que Él se ha sembrado en ellos. Fortalece, despierta, enfoca a tu pueblo en lo que tú quieres, en el por qué pasaron estas cosas, en el para qué pasaron estas cosas. Y guíanos a todos, porque es verdad, y tú lo dijiste, que todas las cosas nos ayudarán a algún bien. No sabemos cómo, pero nos ayudarán a algún bien. Aquí estamos, Padre, con las armas en las manos, en la milicia que nos diste,
con la oración ferviente. Y ahora, puestos de acuerdo, pedimos la total rehabilitación, restauración, sanidad completa de nuestro hermano y pastor, tu hijo, Javier Muñoz Mesías, Padre. En tus manos, no puede estar en mejor manos. Más allá de la ciencia, más allá del entendimiento, glorifícate. Enséñanos una vez más tu poder para hacer de lo imposible lo posible. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Sea tu paz, sea tu gracia abundante sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Pastor Omel. Muchas gracias, Pastor Ari, Bendiciones. por estar con nosotros en esta transmisión, en esta noche. Y seguimos orando, seguimos intercediendo y así cada día obediente de lo que el Señor nos va indicando en cada jornada. Le agradecemos, Pastor Ari, al Pastor Omel, y le dejo con sus últimas palabras, un mensaje para a la iglesia. Un mensaje A la iglesia, sí. Que tiene que seguir orando. No estamos, cuando la iglesia, la estatura y el modelo que tenemos es una iglesia llena de los 5 ministerios, llena de los dones manifestados en operación. Esa es la iglesia que debemos buscar. No debemos distraernos en otras cosas. Lo que Dios dejó en la palabra funciona, pero hay que buscarlo, hay que buscar a Dios. No, si tuviésemos ahora la iglesia en ese nivel de estatura, ya tuviéramos alguna palabra profética, tuviéramos alguna operación de milagro, tuviéramos alguna palabra de ciencia sobre lo que ha pasado, sobre lo que Dios quiere que hagamos. Estamos moviéndonos con fe, con lo que tenemos hoy. Le damos gracias a Dios por lo que tenemos, pero eso no quiere decir que no veamos la escritura y digamos, necesitábamos ahora al profeta Ágabo, necesitábamos ahora, no sé, el que oye entienda lo que quiero hacer entender. Sí. Tenemos que seguir buscando a Dios. Esto nos ha confrontado nuestra fe, nuestra quizás comodidad o hemos vivido en supervivencia por la pandemia. La iglesia ha tratado de sobrevivir, pero yo creo que hay que tratar ya de empezar a vivir y dejar ya esta etapa de que estamos así por la pandemia, empezar a levantarnos a buscar a Dios para que se manifiesten los dones y Dios nos hable, nos guíe, nos revele, se manifiesten los hermanos que tienen ministerios y dones en la iglesia, para que podamos ir a la estatura a la medida de las pruebas y de los ataques tan grandes que estamos teniendo, no solo aquí en Chile, en el mundo entero. Todos los ministros están siendo atacados duramente, las iglesias están siendo atacadas duramente, y es tiempo que nos levantemos a buscar esa gloria de Dios. Esto no es denominación, esto no es evangelicalismo, no es apostolismo. Esto es buscar a Dios y su poder, buscar las escrituras, buscar el Espíritu y decirle, Señor, los modelos tuyos, los diseños tuyos para la iglesia, para que de verdad las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros. Recuerden cuando yo les decía a los hermanos de la iglesia de mi pastor que a Santiago lo mató Herodes, un impío. Lo mató ya. Pero a Pedro no se lo pudieron matar. La iglesia se metió en oración y clamor y clamor y clamor y vino visitación de ángeles y Pedro fue librado. Y a veces tenemos pérdidas al camino, pero metámonos más y más con Dios. Aprendamos de todas las cosas. Sigamos buscando a Dios. Estamos perseverando en oración por la vida, porque Dios nos permita ver a nuestro pastor restaurado completamente, salud total. Amén. Es la victoria que queremos. Y seguir buscando. Si la respuesta de Dios nos concede lo que estamos clamando, gimiendo, nos gozaremos, nos alegraremos. Si el Señor determina que mi pastor esté con él, bueno, será triste y difícil de asimilar, pero sea el nombre de Jehová bendito, porque somos del Señor, no somos de los unos de los otros. Tú eres de Dios, yo soy de Dios, mi pastor es de Dios.
Es duro sobre todo para la familia, pero si esa fuera, y no estoy diciendo que Dios me dijo ni que yo creo, no, estoy diciendo que si así aún así fuera lo más difícil, si el nombre de Jehová bendito, hay que buscar más a Dios, hermano, buscar más. La familia tiene que fortalecerse en Dios, consolidarse en Dios y saber que estamos todos en las manos de Dios y en mejores manos no podemos estar. ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir orando, 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 orando. Nosotros no somos médicos, nosotros no somos ciencia, pero hablamos con aquel que tiene todo el poder, que con una sola palabra se seca una higuera, pero resucita un muerto de 4 días. Resucita por una palabra, un Lázaro ven fuera. Así que oremos a Dios, confiando en él, sabiendo que su poder se mantiene a pesar de mis flaquezas, a pesar de nuestras deficiencias de hoy. Él sigue siendo bueno, él sigue siendo fiel. Que Dios nos bendiga a todos, hermano, y unidos, nada de separaciones. Ya es tiempo ya que la iglesia entienda que estamos en tiempos muy difíciles y que no nos podemos dar el lujo de estar en evangelios individuales y en ministerios individuales. Unámonos todos. Gracias que muchos pastores están orando por el pastor Javier, muchos hermanos de diferentes concilios, diferentes ministerios. Y es tiempo que entendamos que debemos unirnos para poder pasar todo esto y levantarnos en pie delante del Hijo del Hombre a hacer la última recogida de frutos, la última cosecha de los siglos, antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, ánimo y a seguir hasta el final. Wow, qué tremenda palabra de nuestro pastor Omel Gallardo para cerrar y despedir a nuestros pastores que tan gentilmente accedieron a estar con nosotros y rescato mucho las palabras de nuestro pastor Omel Gallardo que nos llaman al equilibrio y a la unidad. Pastor Omel, un abrazo a la distancia. Amén. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios lo guarde a usted también. Pastor desde Brasil que nos acompañó hoy día, Pastor Ari, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y pensaba en un proverbio, Proverbios 17 y 17 dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en los tiempos de angustia. Así que un abrazo, muchas gracias por estar allí con nosotros. Les amamos en el Señor y tendremos el tiempo de conocernos, Dios mediante, en los próximos días, en los próximos meses, donde veremos la gloria del Señor como iglesia en la sanidad de nuestro pastor. Aleluya. Quédese en sintonía, nos despedimos de nuestros pastores.